¿quién es esta mujer? Esta mujer se llama Cari Krem y ¿qué hace en Cuba? Regreso por cuestiones de trabajo para mostrar lo último que he hecho en mi último libro, pero también regreso a ver a mi gente. Yo creo que uno donde deja el corazón siempre está de vuelta, así que me vine a pesar de que bueno, el motivo primero era venir a la Feria del Libro, la cual se pospuso, y no obstante eso decidí regresar, decidí verlos después de 2 años de pandemia que se hicieron prolongados. Apenas vi la posibilidad, llegué a Cuba y aquí estoy acompañándolos a todos y disfrutando de este pueblo, ¿no? Escritora, maestra, activista de redes sociales, y, es decir, todo junto, ¿qué es? Todo junto, realmente es el tinte de mi persona. Yo creo que cada ser humano tiene tantas cosas y tan variadas, y es tratar de potenciar aquellas cosas en las cuales somos buenos y tratar de crecernos en aquellas cosas que todavía nos falta. Desde chica siempre me acerqué a la literatura, siempre fue esa pasión que tenía desde niña. Y bueno, la docencia fue mi carrera y mi desarrollo principal. 29 años como docente en zonas rurales, urbano-marginales, zonas con realidades muy duras, y eso de alguna manera lo volqué en esta cuestión, ¿no?, de trabajar con el tema de los derechos humanos, de la promoción de los grupos sociales. Esto de haber visto ciertas realidades me motivó a ampliar la mirada y observar que en el mundo hay situaciones muy difíciles, y eso me llevó a tratar de aportar de mi persona lo mejor que tenía, lo mejor que podía, y aunque no fuera mucho, pensar en positivo. Uno no puede cambiar el mundo, pero sí puede aportar lo mejor de sí para hacer de ese espacio que habita lo mejor que puede dar. Y yo creo que esa es mi motivación y ese es mi sueño, tratar de impulsar y tratar de hacer ver a los demás seres humanos que si en vez de buscar la pelea, buscar el conflicto y buscar el confronte, abrimos nuestro espíritu y nos encontramos con el otro, que también siente, que también sufre, que también vive y pasa ciertas circunstancias, podemos llegar a construir puentes y encuentros entre todos, que esto nos lleva a una vida posible, ¿no?, para toda la humanidad. En mi caso en particular, habiendo, como te decía, trabajado en contextos muy difíciles, no solamente en mi país, sino en diferentes lugares que he tenido oportunidad de ir y de ver realidades. Mi profesión primera fue de maestra jardinera, trabajo con niños. Luego, bueno, he trabajado y estoy trabajando como embajadora de una asociación que es ALMA, Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y Demencias Asociadas. Entonces, también trabajo con gente mayor. Y ver esto, ¿no?, cómo en determinados lugares de la Tierra esos derechos son vulnerados permanentemente. Hay realidades y hay pueblos que están siendo realmente avasallados desde ese lugar. Entonces, cuando yo escucho esta cuestión mediática tan perversa, donde se acusa a Cuba de que no se respetan los derechos humanos, y las voces que supuestamente son autorizadas para agraviar a Cuba y para acusar a Cuba de eso, no veo en su desempeño y en su desarrollo profesional o de vida que hayan tenido que ver con los derechos humanos. ¿Por qué? Y esto lo digo siempre. Aquellos que estamos comprometidos de verdad con los derechos humanos y su defensa y trabajamos con eso, defendemos los derechos humanos de todos en todas partes. Eso es el punto número 1. Entonces, si a vos te duele que se avasallen los derechos humanos, te tiene que estar doliendo lo que está pasando en Palestina, de lo cual no se habla, de lo que está pasando con el Sáhara Occidental, de lo que no se habla, de lo que está pasando en Etiopía con esas luchas internas, no se habla, el pueblo Rohingya que está desplazado, está sobre Bangladesh, y como dijo Desmond Tutu, ese pueblo es un genocidio en cámara lenta y está ocurriendo.
Mujeres que están siendo violadas, que están siendo atropelladas en sus derechos. Y estas personas que se levantan supuestamente con la voz autorizada de la defensa del derecho, acusando a Cuba de eso, no hablan de los derechos que están vulnerados a ojos vistos en todos lados. Y yo cuando hablo de Cuba, hablo desde el conocer Cuba, desde el venir, desde vincularme con la gente, andar por las calles, subirme a sus guaguas, compartir. Sí, soy muy observadora, no voy a romantizar una situación porque en esta cuestión de la pandemia nos ha asolado a todos los países y a toda la humanidad. Y hay lugares donde ha azotado más cruelmente, ¿no? Entonces, no es que uno inconscientemente no se da cuenta que hay situaciones difíciles que se están atravesando, pero en base a mi trabajo y a mi conocimiento, yo no he visto que aquí se vulneren los derechos humanos. Entonces, y no es que a mí me han dado un speech para repetir algo, eso lo quiero aclarar y quienes me siguen por las redes saben que soy la primera que defiendo los derechos humanos. Pero te doy el caso, cuando se habla de que en Cuba no se respetan los derechos de los niños, ¿no? Y quieren vender imágenes al extranjero de que esto es un país tremendo, cruel, terrible. Y yo me tomé el trabajo en estos días de ir por las calles, de sentarme en las plazas, a ver, observar, sin que nadie me diga nada, sin que nadie... Es más, mis derechos de circulación jamás fueron coartados. Y quería ver estos niños avasallados. No he visto ningún niño pidiendo. No he visto ningún niño famélico de hambre, no he visto ningún niño durmiendo y tapándose con cartones. No he visto. Sí he visto que está la situación difícil para el pueblo de Cuba, sí, pero no he visto esto que pintan. Entonces, yo quisiera, si realmente existe un niño así en Cuba, y he visto niños así en otros lugares de la tierra. Entonces, por eso es la molestia que tengo y por eso traigo mi voz y me expongo, sí, a las agresiones y no me interesa. ¿Te agreden? Permanentemente, porque cuando uno, porque fabrican, ¿no? En estas mentiras que fabrican, en estas obligadas servidumbres, que muchos responden desde la obligada servidumbre, desde el estar dominado por el poderoso caballero don dinero, entonces se pintan historias. Y sí, el decir lo que yo veo es una agresión permanente y hostilidades y cosas muy crueles a veces, ¿no? Pero bueno, a ver, yo ¿dónde he visto niños desnutridos y en condiciones infrahumanas? Los he visto en África. De hecho, en mi propia patria, que amo a mi país, que amo a mi patria y que sería incapaz de hablar mal de mi patria, pero sí debo reconocer que luego de 4 años de una política neoliberal perversa que nos ha endeudado a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos por 100 años, con una cifra exorbitante, las realidades son muy duras. Tenemos un 60% de nuestros niños en la pobreza. Entonces a veces me dicen, yo te quisiera ver un año en Cuba viviendo, sí, en breve, en cualquier momento puedo llegar a estar viviendo, me encanta Cuba. Y yo les digo, yo los quisiera ver 15 días en mi patria, que es una patria hermosa, pero está devastada. Los quisiera ver en comunidades como la comunidad Huichi de Chaco, argentino, donde en esta época vemos realidades tremendas que sí se está tratando de paliar y salir adelante y estamos tratando de salir como podemos. Pero no he visto niños durmiendo en la calle, aquí. En mi patria sí, el mes de julio, el mes de bajas temperaturas, familias enteras en la calle. Y ahí no importa, y si no podés pagar tu casa y no podés pagar tu alquiler y te tienen que desalojar y te tenés que ir a la calle. Bueno, las redes sí son agresivas, pero también hay una cuestión de ubicarnos en el momento histórico. Uno tiene que tomar los recortes históricos de tiempo y en estos tiempos el uso de las nuevas tecnologías, uno no puede permanecer alejado de eso, pues sería el nuevo analfabeto, ¿no? Aquel que no sabe cómo manejarse en las redes es el nuevo analfabetismo. Nosotros estamos en un contexto, en un corte histórico, donde las nuevas tecnologías es lo que está
primando y lo que está haciendo diferente a todo lo que es la historia de la humanidad, ¿no? Entonces sí, son perversas, son de una agresión constante, de una falta total de valores y de principios muchas veces, pero bueno, uno también tiene que tener presencia y plantar bandera ahí, ¿no es cierto? Si uno está convencido de que hay que manejarse con valores y con ética, también hay que llevarlo a las redes. Yo creo que eso no tenemos que tener temor, porque hay algo con lo cual juegan aquellos que dominan estas redes desde esa perversión, que es el agravio, que es la ofensa, la agresión permanente. No hay límites en las cosas, no hay límites, no tienen un código mínimo de nada. Van desde la burla, van desde cualquier lado. Y uno cuando se para y se cimenta en aquellas cosas que cree, realmente tiene que tener la autoestima bien ubicada, la fortaleza interior, como para decir yo estoy aquí. Y así vengan con todas las agresiones, saber uno dónde está parado. Y esas agresiones que traen son agresiones que ni siquiera tienen fundamento. ¿Por qué? Porque yo veo en general en las redes que se propugna en la cuestión de la democracia, la libertad de expresión y los derechos. Ahora bien, la gran pregunta, si eso es lo que están poniendo como baluarte y como bastión, ¿por qué no lo respetan? Porque si yo quiero y pido democracia, el primer acto de democracia es entender que hay un otro que también tiene derechos. Y hay un otro que si yo quiero libertad de expresión, tengo que entender prioritariamente que el otro también la tiene. Entonces, ¿cuál es el límite? Y ahí hay un punto que hay que hablarlo y hay que ponerlo en el tapete, ¿no? La libertad de expresión usada como sinónimo de libertinaje, no. Toda sociedad, yo creo que, y bueno, eso lo saben los sociólogos, el peor individuo de una sociedad es la individualidad. Y acá pululan las individualidades y lo que uno escucha es yo. ¿Y dónde están nosotros? Yo tengo derechos, ajá, pero el otro también. ¿Cuál es el límite de tu derecho? ¿Hasta dónde vos podés llegar? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la sociedad empieza a poner los límites lógicos para que la sociedad misma se desarrolle, ya hay autoritarismo. Pero por supuesto dependiendo de qué lado estás de la red. Si vos sos el agresor, decís, son autoritarios porque ponen límite, pero mientras tanto vos en la vida cotidiana y fuera de la virtualidad está funcionando como país o como sistema con un nivel de agresión física impresionante, de falta de respeto tremenda. La libertad de expresión siempre que estés del lado del contrario, porque si vos opinas algo distinto, vienen sobre vos a intentar avasallarte. Entonces, ese es el punto, ¿no? ¿Qué es la democracia? Se habla de dictaduras y democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Sabemos realmente qué es la democracia? ¿O estamos repitiendo algo sin tener conciencia de aquello que estamos hablando? Entonces por ahí uno escucha, ve en las redes estos planteamientos, ¿no? Hay un sistema que yo quiero democracia. Y el autoritarismo de esos sistemas perversos que dejan fuera al grueso de la población del mundo con políticas nefastas, con política de unos pocos favorecidos y muchos padeciendo horrores. No hay una perversión, no hay una dictadura desde las economías globales que arrasan las economías regionales, que arrasan las culturas de los pueblos, porque también esto no tenemos que tener en cuenta. En las redes sociales se han desdibujado las fronteras geográficas, se han desdibujado. Entonces van desde una cuestión global arrasando todo, arrasando la cultura, llevándose puesto todo. Y si uno opina diferente o uno tiene un criterio diferente, ya es el malo y es el que está a punto de ser crucificado, ¿sí? E incluso sus fundamentos, que no son tales, se paran en cosas tan banales y en cosas tan inconsistentes. Atacan una dictadura en Cuba por el comunismo.
pero nada dicen de China. Pero no estamos defendiendo los derechos humanos. Entonces un ciudadano chino, pero es comunismo, ¿y cómo no? ¿No nos molesta eso? No, no nos molesta porque también hay cuestiones comerciales, económicas, y entonces de ahí no nos molesta. Y esa cuestión sesgada en los fundamentos los hace inconsistentes. Y así fuera que molesta un sistema de gobierno, pero no estamos hablando de que nosotros nos decimos democráticos. No podemos ser a nivel global democráticos y entender que hay pueblos que eligen su manera de gobernarse. Molesta un sistema de gobierno en Cuba y no molestan monarquías parlamentarias, pero no dejan de ser monarcas simbólicos que les representan a sus pueblos. Aporte económico en una época muy difícil para la economía global. Países que, no voy a dar nombre, pero entendemos, casas reales que le significan a los contribuyentes. España, 7.8 millones de euros anuales para sostener la casa real en un cargo que es simbólico. O sea, es simbólico la función, pero sí el aporte es real. Y estamos viendo los problemas que tienen habitacionales en España, el tema del descenso en los ingresos que están teniendo sus habitantes, y eso no molesta, pero se agrede. Yo vuelvo a decir, no hay que romantizar la realidad de Cuba, es una realidad muy difícil, y Cuba, puertas adentro, verá el modo que tiene de resolverlo. Ese es el punto. ¿Por qué se tienen que meter de afuera a tallar en cuestiones del país? ¿Y por qué desde adentro se busca la ayuda de afuera en todo lo que sea en contra de Cuba? Pero cuando alguien de afuera viene a apoyar a Cuba, es lapidada. Y yo hay algo que se los digo de todo corazón a todo el pueblo. No me entra en la cabeza escuchar cubanos que llaman a ser invadidos, que llaman a que se tiren bombas, porque yo los he visto en las redes, no me entra. Nosotros en mi patria tenemos miles de defectos, miles y miles de cosas para superarnos, pero creo que jamás van a escuchar un argentino, por más que tenga la ideología que tenga, que pida que se bombardee nuestro suelo. ¿Saben por qué? Porque tenemos experiencia de haber sufrido en la Guerra de Malvinas con nuestros jóvenes. Cuando hablan de dictadura, los pueblos que hemos sido víctimas de ello, el Plan Cóndor en América Latina, avalado por los mismos que ahora acusan de dictadura en Cuba, yo digo, no entiendo nada, están proyectando demasiado. Es una afrenta para nuestros pueblos escuchar que se habla de dictadura y decir, esta gente no tiene idea lo que es la dictadura, no tiene idea. Y líderes que se quieren posicionar en las redes diciendo aquí en Cuba no tenemos democracia, esto es una dictadura, y brego por la democracia, y como esta es una dictadura yo exijo se respeten mis derechos, y leía una mujer que decía esto, ¿no? Y yo me amparo en el artículo 52 y 56 de la Constitución de Cuba. ¡Wow! A confesión de parte, relevo de prueba. Porque si vos te estás amparando en el artículo 52 y 56 de la Constitución de la República de Cuba, es porque estás en un Estado de Derecho. Porque nosotros, que somos pueblos que nos hemos visto avasallados por estas dictaduras del Plan Cóndor, y yo era chica, pero recuerdo que estabas en tu casa, y reventaban la puerta y entraban y te llevaban a cualquiera de la familia, solo porque se les ocurría la sospecha de que tu rostro podía ser el rostro de alguien peligroso y no veías más. Y a nosotros nos duelen los 30.000 desaparecidos, nos duele como pueblo. Entonces cuando dicen que los han secuestrado aquí en Cuba y después veo circulando a la persona en la moto, en las filmaciones, yo digo, qué burlista, ¿no? Qué burlista vender esa mentira cuando hay pueblos que sabemos de nuestra gente desaparecida y de aquellos que han tenido la suerte o no sé, de poder salir con vida de esas situaciones y cómo han quedado marcados. Entonces nuestros pueblos han quedado marcados y yo como argentina cuando escucho estas cuestiones
No las creo y las considero una falta de respeto. Las considero una falta de respeto. Que hayan dicho de la desaparición aquí y después salís en una moto paseando, es una burla para aquellas familias y para aquellos pueblos en que todavía sangramos esa herida. De este viaje me lleva a haber constatado por mí misma la realidad de Cuba, la cual no es muy distinta a la que yo entendía que era, que no es la realidad que quieren vender mediáticamente afuera, y ni los de afuera ni aquellos que traicionan a su patria. El traidor es mal visto por todos los pueblos. En Cuba he visto una sociedad que está en paz, que está tratando de salir adelante de una situación muy difícil, y eso quiero que sepan que no es que yo no veo lo que sucede, pero puedo ser comprensiva de que es muy duro. Para nosotros está siendo duro, imagínense. ¿Qué me llevo? El amor de la gente, me llevo eso, los cubanos tienen algo maravilloso. Yo digo que el mejor paisaje que tiene Cuba es su gente. Todo el mundo cree que es la playa, es su gente. Ustedes, por más que se les burlen, que los agredan, tienen dignidad. No me gusta cuando se ataca a Cuba y subyace la idea como que el pueblo cubano es alienado. El pueblo cubano es gente culta, es gente, sí, muy sufrida por las circunstancias y tienen un caudal de amor para dar a los demás pueblos, cómo cobijan a los demás pueblos, cómo cobijan a quienes venimos desde un respeto. Valoro mucho el tema de cómo están cimentados en sus principios, cómo cuidan a sus niños. Estuve en una actividad con abuelitos de 2 asilos de ancianos y observaba el trato que le daban a esos abuelos, las enfermeras, las personas que estaban, los trovadores y las personas que habían ido a ese evento. Y yo suelo quedarme callada mirando porque no hay nada mejor que los propios ojos para ver lo que sucede. Entonces, cuando a mí me cuentan cosas, yo descreo lo que me cuentan y me guío por lo que yo veo. Ese respeto que tienen por el adulto mayor aquí en Cuba no es habitual ver en otros lugares. No es habitual. Entonces me llevo eso, me llevo el amor de la gente y esto de decir, no, Cuba sigue y Cuba no claudica. Bueno, ahí está el grupo de poetas, el grupo que tiene que ver con la literatura y la gente de la comunidad sorda de Cuba, que el primer contacto fue en el primer viaje. Yo cuando llego se enteran de que tengo dificultad auditiva, yo uso ayuda técnica y soy poslocutiva, por eso no se refleja en mi lenguaje, pero sí tengo dificultad auditiva. Ellos se enteran y me contactan. Y de ahí quedó como un vínculo, ¿no? con ellos, con este grupo humano y con esta cultura, que era lo que yo decía recién, ¿no? En el caso de los sordos no es visto como una discapacidad, sino que se tiene que ver como una cultura. La cultura sorda es muy particular, no solamente tiene el lenguaje, que es la lengua de señas, sino también un modo de funcionar, un modo de asir la realidad, un modo de vincularse muy particular, que eso hace una cultura. En el caso, bueno, de quienes somos parte de la cultura sorda, es característico que tengamos nuestra seña personal, que es como el nombre que nos define dentro de la cultura, ¿no? Y hay 246 lenguas de señas en el mundo. Eso a veces se desconoce y creen que la lengua de señas es una sola y es universal, ¿no? Entonces esto es muy bueno y es muy importante conocerlo, validarlo, lo que te decía recién con el nuevo Código de Familia, donde se tenga en cuenta también esta incorporación y esta vida activa dentro de la sociedad. Yo creo que lo bueno del código es esto, ¿no? El cómo fluir y cómo vincularse desde otro espacio que no sea una estructura cerrada en el cual mucha gente queda fuera de esa taxonomía antigua de lo que era una familia o cómo se vinculaba o de lo que era una persona con discapacidad. En Argentina se trabajó mucho de cómo nombrar a la persona. Quedamos claro que discapacitado no se iba a usar. En el caso de nuestro país, bueno, cada país va adoptando el modo de llamar de acuerdo a la fundamentación que le parece válida. En el caso de nuestro país hablamos de personas con discapacidad,
Eso es el término que hemos encontrado para definirnos que la discapacidad no nos define como personas, algo que sostenemos en lo que nos ha tocado de vida, pero no nos define como seres humanos, ¿sí? Sí lo aclaramos y lo decimos para ser tratados con equidad, porque eso es muy importante, no solo cuando se dicen los derechos de las personas ser tratados con igualdad, pero en el caso de la persona con discapacidad, el trato igualitario muchas veces no es equitativo. Nosotros necesitamos que se nos trate con equidad, de acuerdo a la discapacidad, ¿sí? Si yo tengo un problema visual y me ponen lejos, o un problema auditivo, o me ponen... No, uno necesita estar cerca, por ejemplo, físicamente para poder... bueno, eso es un trato equitativo. No es igual, todos tienen derecho a... No, porque todos no tienen esta cuestión que necesita ser atendida. Pero no por eso tiene que ser visto como algo que nos segregue, sino que nos incluya. En lo que poco que he podido leer del Código de las Familias, lo veo de avanzada, lo veo que Cuba se pone a tono con el resto de países en el mundo, en el cual venimos trabajando esta cuestión de los derechos, ¿no? Las identidades familiares, salir de ese modelo estanco de la familia, porque hay realidades, en el caso mío de haber trabajado en diferentes realidades, entonces dar la posibilidad de incorporar esas realidades, no desde el prejuicio, no desde juzgar, sino de integrar en el funcionamiento social en estas redes, ¿no?, de convivencia. Sí, lo veo positivo. Incluso, bueno, también el tema de lo de las redes que se atacaba, que realmente me ha llamado a risa para quienes estamos trabajando, ¿no?, con los grupos, cuando se hablaba de que le iban a quitar los derechos a los padres. Los países de avanzada en el tema de los derechos humanos y... estamos hablando, por ejemplo, yo que trabajo con niños, que he trabajado toda la vida, que lo que tiene que primar es el interés superior del niño. Entonces todas las políticas que se implementan, por ejemplo en mi país, tienden a eso. Nosotros, yo como docente, teníamos equipos interdisciplinarios que funcionan con avalados por el gobierno, ¿no?, desde el gobierno que tiene en el Ministerio de Educación, en la parte educativa, donde se va viendo el desempeño del niño y se va viendo también sus realidades y sus contextos. Entonces, apenas se detecta alguna situación que pone en riesgo la integridad del niño, estos equipos interdisciplinarios toman entrada, ¿no?, para ver qué es lo que está pasando. Porque el hecho de ser papá o ser mamá no habilita que se vulnere al interés superior y a la integridad de un niño, ¿sí? Entonces, eso nos tenemos que quedar en claro. Tener el temor de que te quiten un hijo, ¿por qué? ¿A título de qué te quitarían un hijo? Eso me van a quitar la patria potestad, nadie va a quitar, en Argentina no se quita, excepto que se considere que está en grave riesgo el niño. Pero eso no es algo que haga Cuba por ser una dictadura. Por favor, vean las políticas, vayan a las legislaciones de los diferentes países, cómo se está trabajando el tema, y van a ver que lo que se pretende justamente es preservar a los niños. Entonces yo creo que esas son cosas de avanzada. La paternidad responsable, paternidad y maternidad responsable, más allá independientemente de quién ocupe esos roles, porque estamos teniendo en el caso de Argentina que está el matrimonio igualitario, personas del mismo género que son matrimonio, y niños en las escuelas que tienen dos papás o dos mamás, y uno trabaja con naturalidad, porque estamos hablando de seres humanos que están en nuestra realidad y tienen todo el derecho de desarrollarse. Entonces, esa cuestión por ahí arcaica de que un papá y una mamá le puede garantizar al niño todo lo que necesita para su desarrollo, no es garante, no es sinónimo de eso. Hemos tenido en la realidad en 28 años situaciones espantosas de violencia intrafamiliar y estaba el rol del papá y la mamá. Y he tenido casos de niños criados por dos papás o dos mamás que tienen realmente una contención afectiva maravillosa. Entonces yo creo que ese es el crecimiento, ¿no? Y esa es la tranquilidad del pueblo. Cuando quieran meter miedo desde eso, los invito a que
ya que están en las redes, busquen. Yo siempre digo, yo no quiero convencer y si lo que yo digo les genera dudas, mejor, porque la duda te moviliza para ver si lo que yo digo es cierto. Entonces, en el caso de Argentina, sí, vean cómo estamos con el tema de los niños, del tema de las familias. En Córdoba existe, el Ministerio de Educación tiene equipos interdisciplinarios y eso sí se ve. Y si se llega al extremo de que tiene que intervenir la justicia, lo hace porque tiene que preservar al niño. Pero eso no tiene que ser la generalidad ni tomado desde ahí. Si uno da el amor suficiente y entiende que el niño, por más que sea pequeño, porque eso también es una cuestión cultural, ¿no? El niño es un ser humano que es de menor estatura, pero no de derechitos. El niñito no tiene derechitos, el niño tiene derechos. Y ese niño como persona y como sujeto de derecho tiene que ser respetado, incluso por los padres. Y yo creo que a eso apunta. Así que no tanto miedo de que pierdo la patria potestad, miedo es criar a un hijo sin amor. Miedo es no brindarle amor a un hijo, no validarlo, no darle todo el entorno positivo para que ese niño el día de mañana sea un adulto que pueda desempeñarse en una sociedad de la forma y de la manera correcta. Bueno. Yo he estado en mi infancia, ahora estoy viviendo en Córdoba capital a 43 kilómetros, pero mi infancia ha sido allí en Altagracia, donde se crió el Che, en el mismo espacio, cerquitita. Así que tengo mucho de ese recuerdo, ¿no? De ese lugar. Yo el año pasado había hecho una trilogía de homenaje que hacía, ¿no? este paralelo tan raro de las infancias de ambos en el mismo lugar, por las mismas callecitas, de esto de ser adulto y estar tan unidos en el sentir con Cuba. Y el tercer poema tenía que ver con el ideal. Yo me identifico mucho, ¿no? En esta cuestión del hombre nuevo, de la justicia social y de soñar un mundo posible. Pero un mundo posible, para que sea tal y no quede en el plano de las utopías, tiene que ser creado desde el accionar de cada uno, desde el mejorar como seres humanos, desde poner cada uno lo mejor de sí en el espacio chiquito de vida que ocupa, y desde ahí vienen los cambios que necesitamos. Así que bueno, es un referente. Lógicamente que ha tenido detractores, pero bueno, siempre se habla. Y siempre cuando uno lucha por los más desvalidos, siempre va a encontrar que te tratan de sacar de juego, porque los poderosos les molesta y los pobres son muchos en la tierra, y uno trata en la medida que puede, de las posibilidades que la vida te va dando, poner voz a esas voces que se silencian. Sí, seguro. Yo creo que en primer lugar no hay que dejarse desmoralizar, hay que observar, hay que saber de dónde y quién dice qué cosa, es fundamental, y qué es lo que subyace atrás. Cuando alguien diga algo, ¿cuáles son las motivaciones que trae esa persona? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿No? Y por ahí no potenciar estas cuestiones culturales, que un pueblo culto es un pueblo que no es fácil de manipular. Un pueblo culto puede darse cuenta de las trampas, de los engaños que se van pergeñando, y no creer en esos liderazgos que son pan para hoy y hambre para mañana. Nadie que ame su pueblo va a desconocer que hay un bloqueo y que lo va a querer disfrazar de embargo. Yo digo, entonces 184 países fueron a hacer papelón a la ONU, porque acá escucho gente influencer que dice que en Cuba no hay bloqueo, y 184 países, que no son solo las personas que levantan la mano, sino que están representando el pensar de un pueblo que deposita en ellos la confianza para adherir o no a determinadas causas, ¿no es cierto? Entonces, si de 184 países que se levantan la mano diciendo no al bloqueo, esas 184 manos están sostenidas por sus respectivos pueblos. ¿Cuánta gente hay en cada uno de esos que levantaron la mano? Entonces, la realidad es contundente, y vamos a decir, no hay bloqueo porque lo dijo Juan de los Palotes. Por favor. Entonces, ¿yo qué le digo al pueblo de Cuba? Que bueno, que hay mucha gente
afuera que está cerca, que no importa las consecuencias, no importa lo que traigan los otros en la agresión, no importa, que uno no deja a sus amigos, que tienen mucho para crecer, mucho como tenemos todos, que no hay que claudicar, que hay que ser proactivo, no hay que pensar en lo que me pueden dar, sino yo, ¿qué puedo dar a mi pueblo? Yo creo que esa es la pregunta de todos, ¿no? ¿Qué puedo dar a mi pueblo? Yo no puedo creer en quienes levantan la voz diciendo que quieren defender su pueblo y accionan de una manera totalmente temeraria, asociándose a aquellos que hostigan a su pueblo. Eso no, desde el vamos, entonces si el cubano puede observar eso, solo sabe sacar sus propias conclusiones. Yo no vengo a convencer, yo vengo convencida, que no es lo mismo. Gracias, Cari. Gracias a ustedes y bueno, mi amor infinito.